Bueno, querido estudiante, recibe una cordial bienvenida y espero que estés deseoso de aprender de una forma muy fácil y muy sencilla un nuevo conocimiento de la química. Hoy vamos a seguir hablando acerca de las formas como se puede medir la concentración de una solución y en este caso le tocó el turno a la normalidad. Pero, ¿qué es la normalidad? Bueno, la normalidad es una forma de medir la concentración de una solución y se va a representar con la letra N mayúscula y se puede calcular por medio de esta fórmula. En la normalidad vamos a hacer una relación entre el número de equivalentes en gramos del soluto divididos en los litros de solución. Yo estoy seguro que cuando hablamos de litros de solución, pues no se nos hace muy difícil, porque es una unidad de medida con la que ya estamos familiarizados. Sin embargo, cuando hablamos de equivalentes, gramos de soluto, pues es una medida con la que no estamos familiarizados y puede parecer un poco compleja. De hecho, básicamente se usa solamente cuando estamos hablando de normalidad. Entonces, durante esta clase, primero vamos a aprender qué son los equivalentes de soluto y vamos a aprender cómo se calculan, porque si no sabemos calcularlo, pues no vamos a poder calcular la normalidad. Después de que aprendamos a calcular el número de equivalentes, vamos a aplicar algunos ejercicios donde se usa la fórmula de la normalidad. Para empezar, ¿qué es el número de equivalentes? Recordemos de que este es un concepto que se utiliza mucho en lo que son los ácidos y las bases. Entonces recordemos primero esto, mire. ¿Qué es un ácido? Recordemos que un ácido es una sustancia que se caracteriza porque cuando está en solución acuosa libera iones hidrógeno. O sea que los ácidos se caracterizan porque tienen hidrógeno. De hecho, casi siempre empiezan por hidrógeno. Mientras que las bases se caracterizan porque liberan iones hidróxido. Entonces, se van a caracterizar en sus fórmulas porque siempre van a tener el grupo OH, el grupo hidróxido. Con eso en mente, entonces, ¿qué es un número de equivalente? Un número de equivalente es la cantidad en gramos de un ácido o de una base que suministra un mol de hidrógenos o un mol de hidróxidos. En otras palabras, un equivalente es ¿cuántos gramos me sirven a mí para producir un mol de hidrógenos si hablamos de un ácido? ¿Y cuál es el equivalente de una base? Es la cantidad en gramos que me va a suministrar un mol de OH en el caso de una base. ¿Cómo se puede calcular el número de equivalentes? El número de equivalentes lo vamos a calcular por medio de esta fórmula. Si en un problema nos preguntaran, por ejemplo, con respecto a cierta sustancia, ¿cuál es su número de equivalentes? Entonces vamos a utilizar la fórmula que tenemos acá. ¿Qué nos dice esta fórmula? Nos dice que un equivalente, 1, es igual a ¿qué? Al peso molecular de la sustancia en cuestión, sea un ácido o sea una base, dividido en el número de hidrógenos si es un ácido o en el número de hidróxidos si es una base. ¿Cómo vamos a aplicar esta fórmula? Vamos a aplicarla en estos dos problemas. Miren. Entonces, supongamos que me dicen en este problema, ¿a cuánto equivale un equivalente de ácido sulfúrico? Entonces, mire, vamos a aplicar la fórmula que tenemos. Entonces, un equivalente es igual al peso molecular de la sustancia en cuestión. ¿Cuál es la sustancia en cuestión? El ácido sulfúrico. O sea que debemos de calcular el peso molecular. La pregunta es, ¿cómo podemos calcular el peso molecular? El peso molecular de cualquier sustancia se puede averiguar o se puede consultar con la tabla periódica. Vamos a calcularlo aquí en este espacio y ahora lo borramos. Entonces, ¿cuál es el peso molecular del ácido sulfúrico? Entonces, vamos a ir a la tabla y vamos a mirar átomo por átomo cuánto es su masa molecular. Note que el hidrógeno, si lo redondeamos, su masa molecular es equivalente a 1 gramo. Lo vamos a multiplicar por la cantidad de hidrógenos. Este número me indica su cantidad, o sea que tenemos 2 hidrógenos. O sea que en total tenemos 2 gramos de hidrógeno. El siguiente elemento es el azufre. Su masa molecular es igual a 32 gramos. Y lo vamos a multiplicar por 1. ¿Por qué por 1? Porque tenemos un solo átomo de azufre. Recuerde que cuando un elemento no tiene un número es porque hay uno solito. Entonces lo vamos a multiplicar por 1. Eso nos va a dar igual a 32 gramos. Ahora vamos con el oxígeno. El oxígeno, según nuestra tabla periódica, tiene una masa de 16 gramos. Lo vamos a multiplicar por 4 porque tenemos 4 oxígenos. Eso en total nos da 64. Si quiero saber la masa molecular completa, pues vamos a sumar todos los valores. Si sumo 2 más 32 más 64, eso nos da 98 gramos. En otras palabras,
el peso molecular, como estamos utilizando esta fórmula, el peso molecular del ácido sulfúrico, porque es la sustancia en cuestión, es igual a 98 gramos. Y lo vamos a dividir en la cantidad de hidrógenos o de OHs. Como es un ácido, solo tiene hidrógenos. Entonces, como tiene dos hidrógenos, lo vamos a dividir en 2. Si dividimos 98 en 2, eso nos va a dar en total 44 gramos. ¿Qué significa esto? Que un equivalente de ácido sulfúrico es igual a 44 gramos. Nos está queriendo decir que por cada 44 gramos de ácido sulfúrico vamos a tener una mol de hidrógenos. Vamos a mirar el segundo caso. El segundo caso es para otro compuesto, es el hidróxido de aluminio. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Un equivalente es igual al peso molecular. ¿Cuánto es el peso molecular? Pues vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Vamos a calcularlo con la ayuda de la tabla periódica. Entonces nuestro peso sería en este caso. Como tenemos aluminio, buscamos la masa del aluminio. Si lo redondeamos, si lo aproximamos, nos damos cuenta que la masa del aluminio es 27 gramos. Y lo vamos a multiplicar por la cantidad de aluminios. Como no tiene número, quiere decir que hay 1. Si multiplico 27 por 1, son 27 gramos. Ahora vamos a mirar el caso del oxígeno. El oxígeno tiene una masa de 16 gramos. ¿Por cuánto lo vamos a multiplicar? Uno pensaría que lo va a multiplicar por 1. Pero recuerde que hay un 3 por fuera del paréntesis. Ese 3 multiplica el oxígeno. O sea que en realidad 3 por 1 tendríamos 3 de oxígeno. Si multiplico 16 por 3, en total tenemos 48 gramos. Y ahora vamos con el hidrógeno. Tiene una masa de 1 gramo. Lo vamos a multiplicar 3 por 1, 3. Lo vamos a multiplicar por 3. 1 por 3, eso nos da 3. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a sumar todos estos valores. Si sumamos 27 más 48 más 3, eso nos da 78 gramos. O sea que el peso molecular, para seguir utilizando esta fórmula, es igual a 78 gramos. Ahora lo vamos a dividir en la cantidad de hidrógenos o de OHs. Como tenemos que este compuesto tiene OHs, contemos la cantidad de OHs. Noten que tiene 3. Entonces lo vamos a dividir en 3. Eso nos va a dar 26 gramos. O sea que un equivalente de hidróxido de aluminio es igual a 26 gramos. Ya con esto aprendimos a utilizar esta fórmula. Ahora vamos a esta fórmula que va a ser muy importante y es una fórmula que nos va a ayudar mucho cuando vamos a calcular o cuando vamos a utilizar la fórmula de la normalidad. Esta fórmula se utiliza cuando nos dan cierta cantidad en gramos de una sustancia. Por ejemplo 10, 20, 30 gramos, y quieren que averigüemos cuántos equivalentes hay allí. En ese caso vamos a utilizar esta fórmula, pero vamos a ver un caso y después de eso vamos a aplicar la normalidad. Entonces, mire el problema, dice, en 22 gramos de ácido sulfúrico, ¿cuántos equivalentes hay? Mire que a diferencia de estos problemas que no me dan ninguna masa, ninguna cantidad, aquí sí me están dando una cantidad. Por eso es que vamos a utilizar la fórmula de acá. Entonces tenemos que el número de equivalentes es igual a la masa en gramos. ¿Qué significa? Que aquí solamente puedo poner unidades de gramos. Si me llegan a dar una unidad diferente, kilogramos, miligramos, quiere decir que hay que convertirlo a gramos. Pero aquí lo tenemos en gramos, entonces 22 gramos, note que vamos a reemplazar en esta fórmula, por el número de equivalentes de hidrógeno o de OH. Como es hidrógeno, entonces tenemos 2 equivalentes. Entonces vamos a poner 2 equivalentes y lo vamos a dividir en el peso molecular de la sustancia de la que estamos hablando. La sustancia es ácido sulfúrico, entonces con la tabla periódica vamos a calcular la masa, pero como ya la habíamos calculado en el primer problema, no hay necesidad de que volvamos a hacer el cálculo. Simplemente pues vamos a poner 98 gramos, que era lo que habíamos calculado ahora. Si hubiera sido otra sustancia, pues nos hubiera tocado hacer un procedimiento similar para saber la masa. ¿Cuánto nos daría en total? Entonces, si multiplicamos 22, vamos a cancelar gramos con gramos, 22 por 2, eso me va a dar 44 equivalentes, porque ya cancelamos los gramos. Y lo vamos a dividir en 98. Si 44 lo divido en 98, eso me va a dar 0,5 equivalentes. En otras palabras, en 22 gramos de ácido sulfúrico hay 0,5 equivalentes. Ya aprendimos a calcular los equivalentes en cierta cantidad en gramos.
Ahora vamos a aplicar entonces un problema donde vamos a utilizar la fórmula de la normalidad. Entonces me dicen allí, calcule la normalidad. Si me dicen calcule la normalidad, quiere decir que vamos a emplear esta fórmula. Calcule la normalidad de 13 gramos de hidróxido de aluminio en 2 litros de solución. Si me hubieran dicho calcule la normalidad de un ejemplo, 3 equivalentes de aluminio, pues no habría necesidad de hacer nada, simplemente reemplazaríamos la fórmula. Pero como me está diciendo 13 gramos, quiere decir que esos gramos primero los vamos a convertir a equivalentes para poder utilizar la fórmula. Si no los convertimos, no podemos usar la fórmula. ¿Cómo hacemos para convertir estos 13 gramos a equivalentes? Pues entonces nos toca primero recurrir a esta fórmula de acá. Entonces note, número de equivalentes, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la masa en gramos. ¿Cuánto tenemos? 13 gramos. Multiplicado por la cantidad de hidrógeno o de hidróxido. Como es hidróxido, vamos a contar cuántos hidróxidos tenemos en total. 3 hidróxidos. Entonces tenemos 3 equivalentes de hidróxido. Y eso va a ir dividido en el peso molecular. ¿Cuánto es el peso molecular de esa sustancia? Como ya la habíamos calculado también, entonces vamos a utilizar esa masa. Es igual a 78 gramos. Recuerda que si hubiera sido otra sustancia distinta, pues nos hubiera tocado hacer el procedimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos gramos con gramos. Y ahora sí, 13 por 3, eso nos da 39 equivalentes dividido 78. Si 39 lo divido en 78, eso me va a dar igual a 0,5 equivalentes. O sea que ya tenemos los equivalentes, ya sabemos que son 0,5. Como ya los tenemos, ahora sí podemos reemplazar en la fórmula de la normalidad. Entonces, la normalidad va a ser igual a ¿qué? Al número de equivalentes en gramos. ¿Cuál fue el número de equivalentes? Pues fue 0,5 equivalentes. Y lo vamos a dividir en los litros de la solución. Según mi problema, ¿cuántos litros tengo de solución? Tengo 2 litros. Un pequeño detalle, si esto hubiese estado en mililitros, en galones, en barriles, en otra unidad distinta a litros, pues hubiéramos tenido que convertirlos a litros. Pero como está en litros, no hay necesidad de hacer ninguna conversión. ¿Qué hacemos en este caso? Como ya reemplazamos en esta fórmula, ahora simplemente vamos a hacer lo que nos indica, una división. 0,5 dividido 2, eso nos va a dar 0,25 equivalentes sobre litros, porque no hemos cancelado ninguna unidad. Y eso es lo mismo que decir 0,25 normal. La letra N reemplaza equivalentes y litros, 0,25 normal. Y de esa forma hemos calculado la normalidad de una solución. De antemano quiero aprovechar la oportunidad. Si no has hecho la suscripción a mi canal, te invito a que lo hagas. Encontrarás pues todo el contenido de química y mucho contenido también de biología. Bueno, vamos a continuar ahora con el problema número 5. Pero para eso vamos a borrar porque ya no necesitamos estos pesos aquí. En este problema número 5 vamos a utilizar la fórmula de la normalidad. Pero aquí hay un detalle, aquí no vamos a calcular la normalidad, sino una de estas dos unidades que tenemos acá, porque a veces se pueden calcular otras cosas diferentes a la normalidad. Entonces note lo que es el problema. Si tenemos 0,25 litros de una solución de ácido clorhídrico, 0,5 normal, note que ya me están dando la normalidad, me hacen la pregunta, ¿cuántos equivalentes hay de HCl? O sea, en otras palabras, esta va a ser mi incógnita. Y luego me dicen que esos equivalentes, ¿a cuántos gramos equivalen? O sea que aquí vamos a tener como dos problemitas. Entonces note, tenemos 0,25 litros de una solución, 0,5 normal. Entonces, tenemos que la normalidad de la solución es 0,5 normal. Ya tenemos la normalidad. Es igual a, vamos a poner acá la rayita, y arriba va el número de equivalentes. ¿Cuántos equivalentes tenemos? Note que por ninguna parte nos dice cuántos equivalentes tenemos. De hecho, esa es la pregunta. Como no tenemos ese valor, entonces vamos a colocar aquí número de equivalentes. Y abajo vienen los litros de la solución. ¿Cuántos litros de solución tenemos? 0,25 litros. ¿Cómo hago para hallar los equivalentes? Pues vamos a hacer lo que se hace en matemáticas. Vamos a despejar el número de equivalentes. Despejarlo es dejarlo solito. O sea, en otras palabras, vamos a quitar el 0
0,25 litros de allí. ¿Cómo lo vamos a quitar? Bueno, recuerde que matemáticamente cuando un número está dividiendo, al otro lado pasa a multiplicar. O sea que nos quedaría 0,5 normal multiplicado por 0,25 litros. Eso es igual al número de equivalentes. Note que solamente este número que dividía pasó al otro lado a multiplicar. Pero necesito que me queden los equivalentes. Y con unidades de normalidad y litros no me quedan equivalentes. ¿Cómo hago para que esto me queden equivalentes? Vamos a coger la letra N, que significa normalidad, y la vamos a cambiar por las letras que representan la normalidad. ¿Qué representa la normalidad? Equivalentes por litro. Entonces, solamente hagamos ese cambio. 0,5, no pongamos normal, sino lo que significa, equivalente sobre litro, multiplicado por 0,25 litros. Eso es igual al número de equivalentes. ¿Qué podemos hacer ahora? Ahora ya podemos cancelar litros con litros y podemos hacer la operación. 0,5 por 0,25, esto nos va a dar 0,125. ¿Qué? Equivalentes, porque los litros ya los cancelamos. O sea que el número de equivalentes fue igual a 0,125. Y de esa forma ya calculamos los equivalentes. Pero todavía tenemos algo por responder. Ahora me preguntan, ¿y eso a cuántos gramos equivalen? O sea, estos equivalentes, ¿cuántos gramos son? Entonces, vamos a borrar esto que ya resolvimos, pero vamos a tener en cuenta este resultado. Porque vamos a coger este resultado y lo vamos a convertir en gramos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con esta fórmula. Porque esta fórmula es la que me permite que hallemos esa masa en gramos. Entonces, número de equivalentes. Vamos a aplicar la fórmula. ¿Cuántos equivalentes nos dio el problema? Nos dio 0,125 equivalentes. ¿A qué va a ser igual? A la masa en gramos. ¿Tenemos este valor? No, no lo tenemos. De hecho, es lo que me están preguntando. ¿Cuántos gramos de HCl son? Entonces, como no tenemos el valor, vamos a poner la masa multiplicado por el número de equivalentes de hidrógeno o de OHs. Como es hidrógeno, note que tenemos un solo hidrógeno, o sea que vamos a multiplicar por un equivalente. Y esto va a ir dividido en el peso molecular. ¿El peso molecular de quién? Pues estamos hablando de ácido clorhídrico. ¿Cuánto es el peso molecular del ácido clorhídrico? Miremos la tabla periódica. Note que el hidrógeno tiene una masa de 1 gramito. Vamos a hacer lo mismo que hicimos ahora. El hidrógeno tiene una masa de 1 gramo. Multiplicado por 1, eso nos da igual a 1 gramo. El cloro, note que tiene una masa de 35,5 gramos. Multiplicado por 1 porque solamente tenemos un cloro, o sea 35,5. Si sumamos esto nos da 36,5 gramos. O sea que aquí donde dice peso molecular vamos a poner 36,5 gramos. ¿Cómo hago para hallar la masa? Vamos a despejar la masa. ¿Cómo lo vamos a despejar? Pues utilicemos los conocimientos matemáticos. Este número que está dividiendo debe de pasar al otro lado a multiplicar. Y este que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir. O sea que nos quedaría 0,125 equivalentes multiplicado por, como este divide, pasa a multiplicar por 36,5 gramos. Y este que está multiplicando lo vamos a pasar abajo a dividir. Y esa va a ser la masa. Ahora vamos a cancelar equivalentes y equivalentes. Y hagamos la operación. 0,125 por 36,5 gramos en este caso nos da un resultado de 4,56. Ya no son equivalentes porque se cancelaron, sino que ahora son gramos. Dividido en 1, pues vuelve y me da lo mismo, o sea 4,56. Y ese será el valor de la masa. De esa forma sabemos entonces que hay 4,56 gramos de ácido clorhídrico. Y de esta forma hemos aplicado la fórmula de la normalidad. Bueno, yo espero que esta clase haya sido de tu agrado y de tu comprensión. No olvides comentarme qué te pareció, te lo agradecería mucho. Si te gustó, pues no dejes de dejarme allí tu opinión. Y espero que sigamos aprendiendo en mi canal. Suscríbete si no lo has hecho. Ya verás cómo vamos a aprender.